a esta nación y dar por entendido que el Espíritu de Dios se mueve sobre los corazones, quienes están siendo preparados para creer este mensaje, para tomar este pacto, Señor. Así que muchas gracias te damos, anhelando de todo corazón que el Espíritu Santo nos ilumine para que esta verdad revelada de que Jesús es el Cristo se plasme en el corazón y los ministerios presentes puedan ser vivificados para dar vida a esta nación. Hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 16, 17, 18 y el 19. Y dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Decíamos en la segunda lección que la contemplamos en el día de ayer y que el pastor anterior, él inició también su exposición haciendo un recordatorio de que el hombre fue creado, según el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, fue una criatura bendita, bendecida, porque estaba con Dios y no conocía nada de esos problemas que nos encontramos en la lectura que hemos tenido. El hombre disfrutó de ese momento con Dios y se hizo presente en muchas cosas maravillosas. Vivió y experimentó algo importante. El hombre llevaba en sí la imagen de Dios. Él era la imagen de Dios. Pero todo esto de repente se transformó en un problema. Se convirtió en un problema. Nosotros vamos a ver algunas lecciones en este momento, pero yo quiero pedirle con toda delicadeza que usted me preste atención, no que se ponga a escribir. Esto no es un ambiente de universitario, esto no es un seminario teológico, esta no es una cátedra de que Jesús es el Cristo. Esto es palabras de vida eterna. Y la fe viene es por el oír la palabra. Ese material le va a quedar en su mano para que usted le dedique todo el tiempo. Y el pastor Weimar le va a brindar el apoyo con los videos que sean necesarios. Y ustedes tendrán muchas reuniones después de estas. Pero en este instante yo les pido, por favor, que usted me preste atención. Así que guarde su lápiz, guarde los cuadernos, e incluso la guía que tiene, téngala allí, que esa es suya, y me preste atención. Solamente mantenga a su alcance la Biblia, porque en algún momento vamos a leer un texto de la palabra. Entonces guarde los cuadernos, por favor.
quiero pedirles con mucha sencillez, no voy a comenzar hasta que no guarden los cuadernos. ¿Perdón? La Biblia dice que hay que someterse a toda autoridad. Y en este momento yo soy la autoridad. Le pido que por favor guarde el cuaderno. Yo sé que van a estudiar mucho después que nos vayamos. Y yo sé que el Espíritu de Dios les va a guiar a toda verdad. Y Él les va a recordar todas estas cosas. No lo vean como un señorío, lo que deseo es que escuchen. El hombre vivió bien. El hombre estaba con Dios. El hombre con Dios no le falta nada. El hombre con Dios no conocía el dolor. El hombre con Dios todo lo tenía. Y no habían problemas de ninguna magnitud. Ni familiares, ni ambientales, ni económicos, ni laborales, ni de salud. Absolutamente nada. Todo funcionaba muy bien. Pero de repente encontramos en la Biblia que el hombre lo pierde todo. Todo. Efesios nos dice que perdió la vida. En el capítulo 2, versículo 1, así lo dice. Juan en el capítulo 8, versículo 44, reza que el hombre de ser hijo de Dios pasó a ser hijo del diablo. Y en Hebreos 2:15, el ser que fue creado como rey según el Salmo 8, capítulo 8, versículos 4 al 8, ese ser que fue creado como un rey, ahora se convierte en un esclavo. Y Romanos 3:23, un texto muy conocido por todos nosotros los que leemos la Biblia, dice que el hombre quedó fuera de la gloria de Dios. Quedó destituido. Quedó fuera. Quedó plenamente fuera del alcance. Entonces se pierde todo, se desarrolla un gran problema. Y al hombre perder todo, declara un estado deplorable. ¿En qué consiste ese estado del hombre? Un estado desordenado, vacío, lleno de tinieblas, cubierto de maldad, perverso, plenamente con un corazón engañoso, cargado, trabajado, enfermo, contaminado, lleno de dolor, muerte, delito y juicio. Esa es la condición del hombre. Toda esta circunstancia que el hombre vive es lo que encontramos en la lectura que tuvimos. Con dolor parirás tus hijos. Significaba que la mujer lo iba a dar a luz sin dolor. Con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. El trabajo, el cansancio. Maldita será la tierra por tu causa. Problemas de ambiente. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Problemas de familia, problemas matrimoniales, problemas de pareja. No era el principio que el hombre estaría por encima de la mujer. Fueron creados iguales, al mismo nivel, a la misma estatura. Pero todo esto nos va marcando a nosotros una sensación de la condición tétrica en que se encuentra el estado del hombre después de haber perdido completamente todo, haberlo perdido todo lo bueno y todo lo que él vivió con Dios, se desapareció de las manos, se le fue de la casa, se le fue de la familia, plenamente todo. Voy a invitarles a leer Isaías, el capítulo 1, rápidamente, versículos 4 al 6.
Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6. Rápidamente dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre. Después que ocurre el problema y que se genera esta circunstancia, este escenario, el hombre entra en un estado de caos. En otras palabras, en una terapia intensiva. Entra a la UCI y hasta el día de hoy no ha podido salir. No puede salir. Por más esfuerzo que haga, por más cosas que se ejecuten, por más prácticas que se desarrollen, de cualquier carácter social, antropológico, cualquier habilidad humana que el hombre pueda desarrollar, no puede zafarse de este cuadro que presenta Isaías. No puede salir de allí. Entonces aparece el ente de la iglesia en el tiempo contemporáneo que nos ha tocado vivir para presentar una esperanza, pero se siente que las cosas como que son impotentes y que el Dios del poder, el cual muchas veces vociferamos, ese poder y esa autoridad no sabemos dónde se encuentra. Y es triste. Pareciera que el diablo tuviera más poder. Pareciera que las situaciones que vivimos hoy en día fueran mucho más poderosas. Este acto era para que estuviera arriba y abajo lleno de ministros de Dios. Pero estamos ocupados, celebrando cumpleaños, enterrando muertos, visitando enfermos, haciendo reuniones y planificaciones, y todo con un buen propósito de ayudar a personas. Esa es la vida del pastor y vive allí en ese ambiente. Pero todo esto se pierde porque hay un inicio de ese problema. ¿Y cuál es el inicio? Está allí en Génesis 2, 16, 17, donde Dios entregó un pacto, del cual el pastor anterior lo habló y lo explicó muy bien. Dios entregó esa palabra, Dios entregó ese pacto, Dios dio la forma en que el hombre podía permanecer en el estado positivo, en el estado bueno con Dios. Fue un pacto fácil de cumplir, solamente tenía que obedecer. Pero este pacto lamentablemente se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque aparece en el escenario la serpiente, que la Biblia lo declara como Satanás. Aparece en el escenario y de una manera astuta engaña a esta pareja, se hace presente en esa pareja y los engaña. ¿Por qué los engaña? Podemos mencionar algunas características. Número 1, porque no conocían el pacto. En aquella conversación Eva con la serpiente dio a demostrar que no tenía claridad del pacto. La serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de los frutos de los árboles del huerto. Y la mujer le respondió y le dijo: no, no es así. Dios dijo fue que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto. Tenía la primera parte del pacto. Pero la segunda parte estaba adulterando el mensaje. Estaba cambiando la originalidad, porque le dijo: no, Dios nos dijo que no comiéramos ni le tocáramos. Dios jamás dijo eso. El agregarle al mensaje original la habilidad o el criterio genera un desconocimiento total, y por eso es que Oseas dice claramente que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mucha gente ha oído de Dios y hay grandes congregaciones que todos los días se reúnen o se congregan en sus aposentos para escuchar acerca de Dios. Mucha gente oye de Dios,
Mucha gente oye de los temas de la Biblia y mucha gente oye de los temas de actualidad, pero esta gente, aunque hace muchas prácticas espirituales, como las que usted conoce, cantar, danzar, hablar en lenguas, ayunar, vigilar, ofrendar, diezmar y entregar todas esta serie de cosas y muchas otras más que se me escapen ahora. Todo ello, mucha gente lo hace, pero no conoce a Dios. Le enseñaron a diezmar y por eso lo hace. Le enseñaron a hablar con Dios y por eso lo hace, pero es una oración tétrica, paupérrima. ¿Por qué es una oración así? Deprimente, porque solamente ora hacia sí mismo. Bendice mis hijos, ayuda a mi familia, salva a mi esposo, cambia el carácter de mi esposo, de mi esposa, y se convierte en una oración ególatra. Las iglesias oran nada más por el crecimiento de sus congregaciones, de las paredes y el techo que tienen. Las denominaciones interceden nada más para poder ser la denominación más poderosa del país. Esa es la oración que se ejecuta y que se escucha. Cuando usted levanta la mano y dice, por favor, vamos a orar por los enfermos, toda la iglesia levanta la mano. Vamos a orar por los desempleados, todo el mundo pasa. Estaba yo ministrando en una oportunidad y se me ocurrió decir, por favor, a mi derecha, todos aquellos que necesitan un buen empleo o un empleo mejor. Y pasó una multitud para acá. Y dije, y aquí a mi izquierda, por favor, todos los que necesiten carros y casas, toditos se vinieron para acá. Esa es la mente. Ese es el pensamiento que hay. Esas son las circunstancias con las que nos encontramos. ¿Y sabe por qué actuamos de esa manera? Porque no conocemos el pacto. No lo conocemos, no lo hemos oído, no prestamos atención, somos buenos estudiantes, nos gusta escudriñar. Jesús les dijo a la gente que escudriñaba, les dijo, vosotros escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y hay otra versión más nueva que dice, ustedes investigan en las Escrituras porque ustedes saben que allí está la vida eterna, pero no se dan cuenta que hablan de mí. La gente está pendiente de aquí, pero no levanta la mirada para contemplar al Señor de la vida, aun cuando andan en busca de la vida. Este inicio del problema trajo como resultado que el no creer el pacto, por no conocer el pacto, generó un resultado en que el hombre quedó plenamente separado de Dios porque la mujer comió del fruto. El problema no era que comiera del fruto, el problema es que ella no creyó que Dios le había dicho a Adán que iba a morir. Y el problema es que Adán no le hizo énfasis a su mujer porque es el que él tampoco creyó. Y la serpiente dijo, no, no es así, no moriréis. La serpiente dijo, no moriréis, Dios dijo, moriréis. ¿Y ellos qué hicieron? Dios dijo, si comes, mueres. La serpiente dijo, si comes, no mueres. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, ¿creyeron a Dios? Entonces fueron incrédulos, rompieron el pacto. No creer es romper el pacto. Entonces el problema del pecado no fue que comieron del fruto prohibido, sino que ellos desobedecieron. ¿Y sabe por qué desobedecieron? Porque fueron incrédulos. ¿Cuál es el problema que separa al hombre de Dios? La incredulidad. Porque la incredulidad produce desobediencia. Entonces el hombre queda separado de Dios. Significa que el hombre quedó incrédulo. Porque la incredulidad separa al hombre plenamente de Dios. Y por eso todos los hombres entonces quedan completamente destituidos de la gloria de Dios. Entonces la esencia del problema, que es otra de las lecciones que ustedes tienen allí, la número 4. Dentro de esa lección nosotros encontramos que la esencia del problema, el único problema del hombre es que está separado de Dios. Y cuando el hombre está separado de Dios vienen todos los males.
viene el dolor. Está separado de Dios. Contemplemos los principios de la creación que aparecen en el capítulo 1 de Génesis. Escúcheme atentamente. En el capítulo 1 de Génesis, versículos 11 en adelante, dice: produja la tierra hierba verde. Eso es un principio de la creación. Los árboles, la hierba fue creada para que la tierra produjera, y la tierra produjo a los árboles, y su follaje flamea afuera, pero su raíz queda ¿dónde? En la tierra. Si lo desprendemos de la tierra, ¿qué pasa con el árbol? Se seca y muere. ¿Por qué? Porque se violó el principio de la creación, que es que el árbol fue producido por la tierra para mantener sus raíces en la tierra. Encontramos que los peces fueron creados para estar ¿dónde? En el agua. Pero si los sacamos del agua, ¿qué ocurre? Muere, él salta, él agoniza y termina muriendo. ¿Por qué? Porque se viola el principio de la creación. Él fue creado para vivir en el agua, no fuera del agua. Asimismo, el hombre fue creado para vivir con Dios. Entonces el hombre con Dios está bien, pero al quedar separado de Dios, el hombre vive una vida de dolor, porque está separado de Dios, y la única solución es que él vuelva a Dios. Entonces la esencia del problema es que el hombre tiene un gran problema que no puede resolverlo, es que está separado de Dios. La solución a ese problema es debe volver a Dios. Y la ruta para volver a Dios es Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y por eso es que Juan 20:31 dice que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengáis vida, la vida que perdió Adán. El hombre debe volver a su hábitat natural, y su hábitat natural es ser la imagen y la semejanza del Dios que lo creó. Todas estas cosas. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué estamos separados de Dios? Por el pecado. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Iniquidad, desobediencia, la incredulidad lleva como resultado la destitución de la presencia de Dios, destituidos de la gloria de Dios plenamente. Pero hubo un ente que se encargó de esto. Hubo un ente que se encargó de que hubiera una separación entre Dios y el hombre, para que siempre haya una separación plena entre un hombre y una mujer. Siempre hay algo que se tiene que interponer. Y así aconteció acá. Satanás se hizo presente en la vida de Adán y de Eva. Se hizo presente allí para robarles el pacto. A ellos no les importaba si tenían empleo, si tenían comida, si lo tenían todo. No, a Satanás lo que quería quitarles era el pacto. Porque teniendo el pacto lo tenían todo, y el que pierde el pacto lo pierde todo. Y eso fue lo que ocurrió. Satanás, príncipe de la potestad del aire. Satanás, príncipe de este mundo. Satanás, Dios de este siglo. Adversario, rebelde, divisor, escuálido, opositor. Ese Satanás se hizo presente para contrarrestar el pacto, enemigo de la obra de Dios. Y el hombre es la máxima obra de la gloria de Dios. Por eso él dice que no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios es el hombre, porque el hombre es su imagen, el hombre es su semejanza. Él no comparte al hombre ni con el infierno, ni con el diablo, ni con el pecado, ni con el mundo. Dios no te comparte a ti con nadie. Tú eres la imagen y la semejanza de Dios cuando vuelves a Dios. Por lo tanto, la esencia del problema del hombre se desarrolla por la influencia de Satanás, por el pecado que comete al desobedecer, convirtiéndose en incrédulo ante la palabra de Dios, cuyo resultado le lleva a estar muerto, es decir, separado. Y todo esto le permite un criterio de dolor y de angustia. Por ese motivo es que en la palabra de Dios entonces se hace presente el Mesías Cristo. Mesías Cristo
El problema es que el hombre no puede resolver por sí mismo, porque Adán salió corriendo y cuando se vio desnudo se cosió con hojas de higuera. Él no se percató que las hojas de higuera, cuando están verdes, son fuertes, pero las hojas de higuera al pasar el tiempo se secan, se marchitan, se deterioran y ya no sirven. El cubrirse significa la habilidad humana. Como mucho pastor dirige su iglesia con habilidades humanas, con destrezas, con pensamiento, con estrategia. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Dios nos ha dado esas capacidades. Lo que ocurre es que el esfuerzo humano no genera carácter eterno. El esfuerzo humano termina en esfuerzo humano. Yo le compartí a una pastora, es una estructura bella, arquitectónica, este edificio. Es precioso. Y yo me imagino el esfuerzo que durante mucho tiempo, el dinero y el sacrificio, el trabajo que han hecho para hacer esta estructura. Y debemos de sentirnos orgullosos por estar en este lugar tan maravilloso. Pero este edificio no es la obra de Dios. Esto es una sinagoga. Esto es un templo, es un local que también podría funcionar para cualquier otra cosa, para cualquier otro tipo de habilidad que el hombre desarrolle, otro tipo de negocio, otro tipo de reunión de personas. Nosotros lo llamamos iglesia, pero esto no es el objetivo de la obra de Dios, con todo el respeto al pastor Solís y a la organización. No quiero decir que no construyan templos, lo que quiero decir es que no es lo principal. Pero durante muchos años hemos sacrificado fuerza y energía construyendo templos, pero eso no resuelve el problema. Por más estrellas, luces y colores que le coloquemos a los altares, que le coloquemos a las esfinges y a los avisos luminosos de nuestras iglesias o nuestros templos, el problema del hombre no puede resolverse con hojas de higuera, no puede resolverse con luces de bengala, no puede resolverse con grandes conciertos y música, no puede resolverse con teatro y danza, no puede resolverse con lengua, no puede resolverse con todos los escenarios que nosotros ejecutamos sobre esta tierra. No resuelve verdaderamente el problema del hombre. Por lo tanto, el problema del hombre exige la presencia de un ser que tenga la autoridad para poder solucionarlo, y por eso el Mesías Cristo se hace presente en la tierra. ¿Qué significa Mesías Cristo? Significa ungido. Y esto representa los oficios del Antiguo Testamento, los tres oficios que eran ungidos: rey, sacerdote y profeta. El rey representa el rey que puede vencer. ¿Usted ha jugado ajedrez? ¿En alguna oportunidad ha visto a alguien jugar ajedrez? En el ajedrez existen dos reinos. Un reino que es de color negro y un reino que es de color blanco. Y un rey al otro rey va a buscar la forma de darle el jaque para llevarlo al mate. Ningún hombre puede ganarle a Satanás. Príncipe, le quitó la corona real al hombre. El reinado del hombre él se lo hurtó, se lo quitó con engaño y tomó la corona de la tierra y se la puso. Entonces el hombre quedó convertido en esclavo, fue subyugado bajo el poder de Satanás. Por eso ningún hombre puede ganarle a Satanás en ninguna de las esferas, ni en la potestad del aire, ni en este siglo, ni en el mundo puede ningún hombre ganarle. Entonces tenía que venir al juego del ajedrez, al juego de los reyes, a la batalla de los reyes. Tú eres príncipe, pues yo soy el rey. Y se hace presente el Mesías. Ese Mesías Cristo se hace presente entonces como el rey. ¿Por qué como el rey? Porque es como el rey que vence al príncipe de la mentira, a Satanás, y lo pisa en la cabeza al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y nos hace más que vencedores al creer que su Hijo es Jesús, quien es el Cristo. Rey, quita el pecado. Como sacerdote quita el pecado, como rey vence a Satanás, como sacerdote quita el pecado y como profeta resuelve el problema de la separación porque nos reconcilia. Por eso él expresa claramente diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo estoy seguro que muchas veces cuando usted ha leído ese texto ha pensado es en un camino.
El camino de Santa Cruz a Cochabamba para nosotros fue increíble. Escúcheme bien. Cuando Él dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, está hablando de que Él es el Rey, Él es el sacerdote y Él es el profeta. Cuando Él dice el camino, está identificándose como el sacerdote que verdaderamente te lleva a que el pecado sea quitado. Cuando Él dice soy la vida, se está presentando como el Rey, porque es el Rey el que tiene la potestad de la vida y la muerte de su pueblo. Él es el que lo tiene en la mano. ¿Se acuerdan de aquellas películas de los Césares con esta esfinge, con este movimiento? Si hacía de esta manera, era muerte. Si levantaba hacia arriba, vida. En la historia, ¿por qué? Porque el Rey tiene la potestad de la vida en la mano. Cuando Él dice yo soy la vida, Él está diciendo yo soy el verdadero Rey. Y cuando Él dice yo soy la verdad, está hablando de yo soy el verdadero profeta, porque la verdad representa la confrontación con la mentira. Satanás es el profeta de la mentira, del engaño y de la turbación, mientras que Él es la verdad, y nadie va al Padre si no es por mí. En otras palabras, si el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta no es la esencia de tu fe, entonces tú jamás, ni yo ni nadie, podrá ir al Padre. Por eso es que estas se han escrito, para que creamos que Jesús es el verdadero Rey, sacerdote y profeta. En otras palabras, el verdadero Cristo, Jesús, el Cristo, el Salvador de toda Bolivia. Dios prometió al Mesías. Dios prometió al Mesías y presentó alrededor de unas 300 profecías. Su nacimiento, su padecimiento, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, el retorno de la segunda venida del Señor. Todos esos anuncios van hacia el Mesías, el que habría de venir. Pero Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. Y Cristo se le llama Cristo no porque murió crucificado, sino porque Cristo es una palabra griega que significa ungido. Ungido Antiguo Testamento que habría de venir, ungido Nuevo Testamento que vino. Todas estas profecías fueron cubiertas por Jesús. Todas estas profecías hicieron presencia en la vida de Jesús. Las llevó a cabo, las ejecutó, las vivió, las cumplió. Y todo esto permitió que Él llenara todos los ítems, que Él llenara todos los requisitos en esa planilla para ser el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y por eso es que el Antiguo Testamento prometió la venida del Mesías, que vendría a solucionar el problema de Satanás, del pecado y de la separación del hombre de Dios. Todo problema del hombre sería plenamente solucionado. Por eso es que el salmista en el Salmo 23, él expresa diciendo en el versículo 1, Jehová. Si nosotros quitamos la palabra o quitamos el nombre Jehová y colocamos y decimos mi Rey o mi profeta o mi sacerdote, está hablando de un solo ser, que cubriría plenamente todo esto. Y por eso es que el Antiguo Testamento dice que si Él es su pastor, nada, vamos a traerlo al presente, nada me hace falta hoy, nada. ¿Cuándo se vive eso? Cuando yo creo verdaderamente en mi corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No simplemente porque asisto a la congregación o porque estoy dirigiendo un grupo de personas. No, no es así. Esto no fue fácil para mí. Profesor de un seminario teológico por muchos años, muy catedrático en la escatología, igual que el pastor Bermúdez, él en Colombia, yo en Venezuela.
pastor por 38 años. Luego mirar y contemplar que todo lo que yo había dicho y que lo que había enseñado estaba inconcluso, estaba incompleto, que faltaba una esencia. Pero el día que escuché esta palabra tan clara de que Jesús es el Cristo, me estremecieron unas frases. 2 frases estremecieron mi vida. Una fue: eres un ciego, guía de ciegos, y el mismo hueco donde tú caes va a caer toda la gente. Eso estremeció mi vida. Número 2, no sabes orar. Y tantas veces que yo he leído a Santiago y nunca pude entender que Santiago dice: no recibís porque no sabéis pedir, porque pides para vuestros propios deleites. Y aún leyendo ese texto con esa claridad, yo seguía diciendo: Señor, dame otro carro. Señor, yo quiero otros muebles. Yo quiero un televisor más grande. Yo quiero otra casa. Proveele un buen esposo a mi hija. Proveele tal cosa que él. Y provee esto y aquello. Y la oración no salía: y dame la unción a mí para mi ministerio. Me importaba era nada más mi vida. No me importaba la vida de los demás ministros. Y cuando alguien tenía un fracaso decía: él se la buscó. Cuando yo escuché esto, se estremeció mi vida. Y me di cuenta que verdaderamente nunca habíamos enseñado y hablado de la perspectiva de que Jesús el Cristo es el mensaje de la Biblia, es el núcleo de la Biblia. Y que si yo no tengo el mensaje de la Biblia, entonces todo evangelismo que yo haga es un evangelismo incorrecto. Por eso las iglesias no pueden desarrollarse, porque las iglesias evangelizan es para crecer, para tener más personas congregadas y concentradas, y no hemos entendido que evangelismo es la señal que debe producir la iglesia para que Cristo venga. Pues cuando se ha predicado este evangelio en todo el mundo a toda la gente para testimonio a las naciones, entonces el Señor se encargará de tocar su trompeta, y los que hayan muerto resucitarán, y los que estemos con vida seremos transformados, y todos juntos en las nubes recibiremos al Señor. Pero hacemos una cantidad de trabajo. Israel anhelaba al Mesías. La samaritana le dijo al Señor: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. De tal manera que entonces la vida de Jesús, que es otra lección que usted tiene allí, la vida de Jesús, Él cumple todas las profecías acerca del Mesías. Hijo de Abraham, hijo de David, nació de una virgen, nace en Belén, vendido por 30 piezas de plata, muerto en un madero, sepultado con los ricos, resucitado al tercer día. Todas estas señales proféticas, que yo las voy mencionando muy rápido, pero que usted las tiene allí, las va a estudiar con toda la calma del mundo. Más su ministerio público: enseñaba, predicaba, sanaba, y cerró su círculo con la cruz y la resurrección. ¿Por qué con la cruz? Porque con la cruz abrió el camino para que nosotros nos encontráramos con Dios. Cuando Él murió se rasgó el velo del templo, indicando que antes tenía acceso nada más el sumo sacerdote. Ahora no, ahora tenemos acceso todos aquellos que nos atrevamos a creer, que se nos haya revelado claramente que el Hijo de Dios es Jesús, quien es el Cristo. Y que verdaderamente allí es donde está el género y la salvación. Se solucionó el problema del pecado en la cruz del Calvario. Allí donde Él muere, abre el camino para encontrarnos con Dios, y se solventa el problema del pecado del hombre. Y el ejemplo más claro es con aquel ladrón que muere al lado. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba hablando con el rey del reino. Y el rey del reino volteó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Noti, le dijo hoy, le acababa de decir: vas a morir. Y mucha gente, cuando se les muere un familiar, comienzan a preguntarle a Dios que por qué murió, que por qué se lo llevó, que por qué no lo sanó. ¿Sabe por qué hablan así? Porque no tenemos el mensaje de la Biblia, porque no conocemos el pacto de Dios,
Porque el pacto de Dios es Jesús quien es el Cristo. Porque ese es el mensaje de la Biblia. Y ese es el mensaje que tenemos que tener y que tenemos que anunciar. Porque tenemos que creerlo. Porque no podemos decirlo si no lo creemos. No podemos darlo si no lo tenemos. De cierto, hoy te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese no vio clase de doctrina. Ese no batió las palmas. No podía cantar el coro. No podía, estaba crucificado. Estaba agonizando también. Ese no pudo ir a un culto, pero asistió al mejor de los cultos. Hizo una sola oración, pero hizo la oración correcta. Acuérdate de mí. Yo creo que Dios se acordó de Bolivia. Y por eso estamos aquí. ¿Dice usted amén? Amén. Jesús testificó plenamente con su vida que Él era el Cristo. Pues en la resurrección solucionó el problema de la muerte y el problema de Satanás. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está el aguijón de la muerte entonces? No hay. Pues todos los problemas en la cruz quedaron resueltos. Él dijo al final, consumado es. Y consumado es significa que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, no tiene problemas. No hay problema para él, porque el problema era Satanás y Cristo lo venció. El problema era el pecado y Jesús, como el verdadero sacerdote, quien es el Cristo, lo solucionó. El problema era que estaba separado de Dios y ahora Él, como el verdadero profeta, nos reconcilia y nos lleva a la vida original, nos lleva al estado original. El hombre en la etapa original no tenía problema, no tenía angustia, no tenía dificultades. Entonces, si el hombre en el estado original no tenía problema y yo, al creer que Jesús es el Cristo, vuelvo al estado original, entonces no hay problema. No hay dolor. Las angustias que podamos vivir se llaman aflicciones. Y dentro de las aflicciones Jesús dijo: en el mundo tendréis. Así que no te quejes. ¿Sabe por qué te quejas? Porque no tienes el núcleo de la Biblia. Porque no crees que Jesús es el Cristo. Porque el que cree que Jesús es el Cristo sabe claramente que solamente tiene que creer, tiene que confiar, pues Él ha vencido al mundo para que yo no tenga sufrimiento. Entonces, si ya yo no tengo ese tipo de circunstancia en mi vida, ¿para qué voy a vivir? Pues 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 lo dice claramente: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Y vivir para aquel que murió y resucitó, esto significa plenamente que Jesús llenó todas las expectativas como el Cristo, para que vivamos plenamente para Él. Jesús es el Cristo y esto significa que Él es el Hijo de Dios, que no tiene pecado, que tuvo una vida sin pecado y que para poderse encargar de la obra del Cristo tenía que presentar un cuerpo plenamente sin pecado, morir sin pecado, resucitar de entre los muertos, porque una vida, un cuerpo en pecado no tiene la autoridad para resucitar. Pues Él fue sin pecado. Y esto nos permitió todas las credenciales para que nosotros pudiéramos entender que Él es el Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que Jesús es el Cristo? Jesús es el Cristo y este es el pacto. Este es el Evangelio. El pacto del Antiguo Testamento era el Mesías que habría de venir. Y el Nuevo Testamento es el Cristo, el Mesías que vino, el Cristo que vino y que vuelve otra vez. Amén. 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 Un evangelio que puede ser recibido única y exclusivamente, nada más, por un concepto pleno, de un criterio de revelación. Yo quiero que leamos en Mateo capítulo 16. El versículo 13. Capítulo 16, versículo 13 hasta el 16 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos
Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo conocemos a Jesús? La gran mayoría de las iglesias del tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros conoce a Jesús de la misma forma que lo conoció mucha gente en el antiguo tiempo. ¿Cómo miraban a Jesús? Como Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un reformador social, un hombre que presentó un mensaje y aperturó el camino, un hombre que se atrevió a decirle al rey que era auriboral, que era un adúltero, porque vivía con la mujer de su hermano, y por ello Herodías le tomó odio. Fue un gran reformador. Muchas iglesias predican el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje que predicamos hoy en día? El mensaje de Juan el Bautista, llegar hasta Juan el Bautista. Arrepentíos, reconoce que eres pecador, levanta la mano en señal de que aceptas a Cristo, pasa adelante y repite esta oración conmigo. ¿No lo hacen aquí en Bolivia de esa manera? Si lo hacen de esa forma, están predicando como Juan el Bautista. Hasta allí está la iglesia. Hasta allí, mirando y presentando a Jesús como un reformador, como un cambio de vida. Mucha gente viene a la iglesia para ser un mejor ciudadano, un mejor esposo, una mejor esposa, tener unos mejores hijos, un mejor compañero de trabajo, ser un mejor estudiante, ser un mejor ciudadano, lleno de principios, de éticas, lleno de valores. Pero pareciera ser que eso como que no funciona, porque la nación se nos destruye y se nos cae cada día más. Porque la iglesia no tiene fuerza, la iglesia no tiene sal, no sazona, no fortalece. ¿Por qué? Porque su mensaje no da vida. Su mensaje llena las expectativas intelectuales, principios y valores. En Venezuela hay una región que se llama el oriente del país. Y yo tenía un seminario en esa región. Y me llamó el pastor que estaba coordinando el seminario y me dijo, en Puerto Ordaz, me dijo: pastor, tenemos que posponerlo porque los pastores están haciendo una labor social muy importante. Ah, sí, qué bueno. Bueno, está bien, tú estás allá y tú analizas qué se puede hacer. Y me dice: sí, porque para la fecha que teníamos el seminario, los pastores van a limpiar todas las calles de la ciudad. Los pastores van a agarrar palas, escobas y van a cargar bolsas de basura limpiando la ciudad. Le dije: qué muy bueno. Eso me parece sumamente excelente. ¿Y en qué beneficia la salvación de la comunidad? Eso. Yo quisiera saber, ¿es que acaso no tiene la ciudad quien le bote la basura? ¿Es acaso que la ciudad no tiene quien pelee por las aguas negras o las aguas blancas? ¿No tiene la ciudad quien pelee por esas cosas? Que los pastores tenemos que ir en búsqueda de eso. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque vivimos en un estado de entretenimiento. ¿Y sabe por qué estamos en un entretenimiento? Porque no tenemos el mensaje de la Biblia. Y el que no tiene el mensaje de la Biblia, el pastor Bermúdez lo dijo, ¿cómo está? Muerto. Y los muertos, ¿usted ha visto alguna vez que un muerto se levante y diga: bueno, muchas gracias por haber venido a mi velorio, ya me toca de irme al cementerio y bueno, hasta luego, pueden irse, yo me voy a enterrarme? ¿Usted ha visto eso alguna vez? ¿Usted ha visto alguna vez que alguien se muere y diga: no se preocupe familia, yo voy para la funeraria a arreglar mi situación? El muerto es insensible, el muerto no se mueve, el muerto no tiene sensación de nada, no siente, no ve, no oye, no percibe, está muerto. ¿Qué significa que Juan el Bautista, ese mensaje tan preponderante? Mientras que hay otros que dicen: no, tú eres el Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue el profeta de mayor señales, milagros y hazañas heroicas del Antiguo Testamento. Hizo cosas extraordinarias, muy extraordinarias, Elías. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el mensaje que presentamos hoy en día? Presentamos a Jesús como el milagroso. Ven por tu salud, ven por tu sanidad, ven por las hazañas imposibles, ven por lo que tú ya no puedes, ríndete a esto. Y ese es el mensaje que presentamos. La gente viene, recibe el milagro, ¿se queda? No se queda. Se van. De los 10 leprosos que el Señor Jesús sanó en una oportunidad, 9 no volvieron, solo 1 regresó. Y de los 100 milagros que puedan haber en una cruzada aquí, 1 se queda en la iglesia.
Y no sé cuánto tiempo durará después. Otros como Jeremías, predicando las buenas obras sociales, visitando mucho a los enfermos, celebrando los buenos cumpleaños, estando presente en todas estas cosas maravillosas. Yo no estoy diciendo que no se haga eso, no. Lo que estoy diciendo es que eso no es la esencia del mensaje. Lo que quiero dar a entender es que eso no es el verdadero propósito. Y por último los discípulos dijeron, no, tú eres uno más de un profeta, tú eres un profeta. ¿Cuánta gente no se levanta diciendo que es profeta? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Eso significa que Jesús hizo la obra del Cristo como rey, sacerdote y profeta. Y hizo la obra del Cristo sellándola con la cruz y la resurrección, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Eso significa que Jesús es el Cristo, que como rey venció a Satanás, que como sacerdote solucionó el pecado y como profeta solucionó la separación que el hombre tenía con Dios. Jesús soluciona entonces todos los problemas que vienen marcados o que vienen ejercidos por influencia de estos problemas que mencioné anteriormente, como estar bajo el dominio de Satanás, como estar muerto en delitos y pecados, y como estar plenamente separado de Dios. Todos los problemas que se derivan a consecuencia de esto, los problemas de Satanás, pecado y todas estas cosas, quedan plenamente resueltos. De tal manera que Jesús es el Cristo, y esto significa con toda claridad que Él es el Hijo de Dios, que por eso se hizo presente con todo ese criterio tan amplio, tan poderoso. ¿Podría usted repetir conmigo y decir el ejercicio que hacía el pastor Bermúdez? Jesús es el Cristo. ¿Puede decirlo en voz fuerte? A la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Usted está oyendo lo que está diciendo? No se trata de que usted salga por esa puerta ahora diciéndole a todo el mundo: Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. No, si usted no lo cree, eso es un poema nada más. Si usted no lo internaliza, es un poema. Pero hay un detalle para poderlo internalizar. Y es que cuando Jesús habló con los discípulos, le preguntó: ¿y qué dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro rompió el silencio y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí se habló. Note que cuando la gente le dijo: tú eres Juan el Bautista, Jesús hizo silencio. Tú eres el Elías, él hizo silencio. Tú eres Jeremías, él hizo silencio. Tú eres un profeta, él hizo silencio. Pero cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él rompió el silencio y dijo: no te lo reveló. Eres bienaventurado, eres afortunado, eres feliz. Tus problemas han sido resueltos porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues quiere decir que el evangelio de creer que Jesús es el Cristo no viene sino exclusivamente por revelación del Padre del Eterno. No viene por otra ruta, no viene por otra vía. Es que tiene que ser revelado. Y de esa manera, cuando usted va y dice Jesús es el Cristo, entonces no es un poema, es una palabra, es un mensaje que rompe las tinieblas, que traspasa el infierno, que se mete a las profundidades, libera a los cautivos, da vida a los muertos, levanta a los paralíticos y da vida a la iglesia y a toda una nación. La escritura es tan clara. En Gálatas 1:2 Pablo dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mucha gente menciona a Jesucristo sin entender el concepto que esto significa. Pero cuando se te es revelado que Jesús es el Cristo, entonces decir Jesucristo tiene claridad y tiene una sensatez propia. En Gálatas capítulo 3 versículo 23, vamos a abrir nuestras Biblias allí rápidamente para terminar esta etapa. Gálatas capítulo 3 versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Aquella fe que había de ser revelada, de tal manera
que el evangelio de que Jesús es el Cristo, el mensaje de la Biblia de que Jesús es el Cristo, el centro, el núcleo de la palabra de que Jesús es el Cristo, no viene, mis amados pastores, hermanos, amigos, no viene si no es revelado. ¿Y a quién se lo revela? A todo aquel que permite que su corazón piadoso se abra. El Espíritu de Dios lo prepara para creer esta palabra. Que la gracia de Dios, el amor de Jesús, quien es el Cristo, y la comunión del Espíritu de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a estar en pie para orar al Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Y nos acercamos confiadamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, anhelando de todo corazón que esta palabra que ha sido entregada en este instante a todos estos hombres importantes de la obra de Dios en esta nación, Señor, puedan, Señor, captar en lo más profundo de su ser que Jesús es el Cristo. No tenemos otro propósito al venir a este lugar. No hay otro objetivo, Señor, en desprendernos de tantas cosas que tenemos que hacer en nuestros países para estar con ellos. El único propósito es que ellos conozcan que Jesús es el Cristo, que lo puedan creer y lo puedan vivir. Y yo ruego porque el Espíritu de Dios pueda iluminar la mente y los corazones de ellos atentamente y en este momento, para que esta palabra sea internalizada en sus mentes y en sus corazones. Así que muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, en quien creemos de esta forma. Así oramos y así lo creemos. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Tiene 15 minutos para reposar un ratito. No, 15.